La mano de Victoria tembló imperceptiblemente cuando se ajustó el collar de perlas frente al espejo. 8 meses de embarazo habían transformado su cuerpo de maneras que jamás había imaginado, pero no era el reflejo de sus curvas redondeadas lo que la hacía dudar. Era el recuerdo de la conversación que había oído 3 días atrás, escondida detrás de la puerta entornada del despacho de Gregory, su marido. «No puedes estar hablando en serio». La voz de Margaret, la mejor amiga de Victoria desde hacía 15 años, sonaba incrédula al teléfono. La gala benéfica del Hospital Infantil de Charleston es el evento del año. Todos esperan verlos a ustedes dos. Dile que está indispuesta, gripe, náuseas del embarazo, cualquier cosa. Gregory había respondido con esa frialdad que Victoria venía notando en los últimos meses. No voy a desfilar con ella en ese estado. Parezco casado con una ballena. Las palabras habían perforado su corazón como esquirlas de vidrio. Victoria había permanecido paralizada en el pasillo, una mano protegiendo instintivamente su vientre donde su hijo se movía. El mismo hombre que la había cortejado con poemas y promesas de amor eterno, ahora la reducía a un objeto de vergüenza. Esa mañana de sábado, mientras la luz dorada de septiembre entraba por los ventanales panorámicos de su mansión en Battery Street, Victoria observó a Gregory bajar las escaleras vistiendo su smoking Armani. Él se ajustaba los puños de la camisa con movimientos precisos, sin mirarla. «No me esperes despierta». Cogió las llaves del Mercedes. «Estos eventos suelen prolongarse hasta tarde». «Gregory». Victoria bajó los últimos escalones con cuidado, su mano deslizándose por el pasamanos de caoba. «Podemos hablar sobre esta noche». Finalmente la encaró, y Victoria vio algo peor que rabia en sus ojos: indiferencia. «No hay nada de qué hablar. Necesitas reposo». «El médico lo recomendó, ¿recuerdas?» «Mentira. El doctor Harrison nunca había dicho tal cosa. Al contrario, había animado a Victoria a mantener sus actividades sociales, siempre y cuando se sintiera cómoda. Me siento bien. Me encantaría ir contigo a la gala. Hemos trabajado juntos en esta campaña de recaudación todo el año». Gregory suspiró con impaciencia. «Victoria, sé sensata. Apenas puedes atarte los zapatos. ¿Cómo vas a aguantar una noche entera en tacones altos, manteniendo conversaciones triviales con cientos de personas?» Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Gregory abrió la puerta revelando a una mujer que Victoria reconoció inmediatamente de las fotos de su despacho. Cassandra Whitmore, la nueva gerente de marketing de la empresa de Gregory. Cabello rubio perfectamente peinado, cuerpo esbelto envuelto en un vestido rojo de seda que probablemente había costado más que el coche de mucha gente. «Buenos días». Cassandra entró con excesiva familiaridad, sus ojos deslizándose brevemente por Victoria antes de fijarse en Gregory. «Espero no llegar tarde. Puntual como siempre». Gregory sonrió de una manera que Victoria no veía desde hacía meses. «Cassandra aceptó amablemente acompañarme al evento. Necesitamos a alguien de la empresa para representar nuestros intereses comerciales». Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Van juntos?» No era una pregunta, pero Gregory respondió de todos modos. «Es networking, querida. Lo entenderías si todavía estuvieras involucrada en los negocios». Había un tono de censura en su voz, como si el embarazo fuera un pasatiempo que Victoria hubiera elegido en detrimento de responsabilidades reales. Cassandra esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Debes estar tan incómoda en esta etapa. Mi hermana apenas podía levantarse de la cama en el 8º mes. Es muy valiente de tu parte priorizar el descanso». Las palabras eran azúcar puro, pero Victoria había probado el veneno debajo. Observó impotente cómo Gregory guiaba a Cassandra hacia afuera, con la mano ligeramente apoyada en su espalda, exactamente donde solía apoyarse en la espalda de Victoria. Cuando la puerta se cerró, el silencio de la casa de 12 habitaciones se volvió ensordecedor. Victoria caminó hasta la sala de estar, con las manos temblándole mientras cogía el teléfono. Marcó sin pensar. «Vic, pensé que te estarías arreglando para esta noche». La cálida voz de Margaret le provocó lágrimas inmediatas a Victoria. «Fue con otra persona». Las palabras le salieron entrecortadas.
Con Cassandra Whitmore. Dijo que yo no debía ir, que necesito reposo. Un silencio pesado llenó la línea antes de que Margaret estallara. Ese cobarde mezquino. Vic, tienes que ir a ese evento. Tienes que demostrarle a él y a todo Charleston que no vas a esconderte. Mírame, Maggie. Victoria se pasó la mano por el vientre prominente. Tiene razón. Perdí mi elegancia. Apenas reconozco mi propio cuerpo. Para con eso ahora mismo. La voz de Margaret era firme, casi enojada. Estás llevando una vida. Estás más hermosa y poderosa de lo que jamás has estado. Y voy a demostrártelo. Ponte la bata y espérame. Llego en 20 minutos. Margaret colgó antes de que Victoria pudiera protestar. Ella se hundió en el sofá de terciopelo, sintiendo al bebé patear contra sus costillas como si estuviera intentando animarla. Su mente divagó 6 meses atrás, cuando Gregory todavía la miraba con adoración, cuando sus manos acariciaban su vientre con reverencia y él susurraba planes sobre el futuro. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo exactamente el amor se había transformado en repulsión? Victoria se levantó con dificultad y caminó hasta el despacho que solía compartir con Gregory. Las paredes estaban forradas con fotos de sus 9 años juntos. La boda en una bodega en California, los viajes a Europa, la inauguración de la fundación benéfica que habían creado para niños desfavorecidos. En cada foto, Gregory la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. ¿Cuándo había muerto esa mirada? Abrió el cajón inferior del escritorio, donde guardaba los documentos de la fundación. Victoria había pasado los últimos 3 años administrando cada aspecto de la organización, mientras Gregory se encargaba de la parte corporativa y de la recaudación de fondos. Juntos, habían recaudado más de $8 millones para construir 3 centros comunitarios en barrios necesitados de Charleston. Sus dedos se deslizaron por los papeles hasta encontrar lo que buscaba. El extracto de la cuenta de la fundación. Pero algo andaba mal. Los números no coincidían. Debería haber 3 millones disponibles para el nuevo proyecto del centro de maternidad, pero la cuenta mostraba solo $200,000. El corazón de Victoria se aceleró. Empezó a revisar otros documentos, encontrando transferencias que no había autorizado, gastos que no reconocía. Todas firmadas por Gregory como codirector de la fundación. Un movimiento en la entrada le hizo levantar la vista. Margaret estaba allí, acompañada de 3 personas. Pierre, el renombrado estilista que vestía a celebridades en Charleston. Dominique, la maquilladora de las estrellas. Y alguien que Victoria no esperaba ver. Marcus Chen, su abogado personal. ¿Marcus? Victoria se levantó confusa. ¿Qué haces aquí? El abogado entró con una carpeta bajo el brazo. Su rostro, normalmente amigable, estaba serio. Margaret me llamó y me contó lo que está pasando. Pero antes de que hablemos sobre eso, necesito mostrarte algo que descubrí esta semana. Puso la carpeta sobre la mesa revelando fotos. Victoria sintió que el mundo le daba vueltas. Eran imágenes de Gregory y Cassandra en situaciones inequívocamente íntimas. Cenando en restaurantes románticos, entrando juntos en un hotel en Savannah, sus manos entrelazadas mientras caminaban por la playa. ¿Desde hace cuánto tiempo? La voz de Victoria salió como un susurro. 4 meses, por lo que pude averiguar. Marcus vaciló. Pero hay más, Victoria. Encontré irregularidades en las finanzas de la fundación. Gregory ha estado desviando fondos. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal. La frialdad creciente, las ausencias frecuentes, la vergüenza repentina de su embarazo. Gregory no solo estaba teniendo una aventura. Estaba robándole a ella y a los niños que habían jurado ayudar. Victoria respiró hondo, sintiendo que algo nuevo nacía dentro de ella. No era solo rabia o rencor, sino una determinación férrea que nunca había sabido que poseía. Miró a Margaret, luego al equipo que su amiga había traído. ¿Cuánto tiempo necesitan para transformarme en la mujer más deslumbrante que Charleston haya visto? Pierre sonrió, sus ojos brillando con el desafío. Dame 3 horas y haré que Gregory se arrepienta de cada segundo en que dudó de ti. Victoria nunca había imaginado que la transformación pudiera ser tan profunda. Mientras Pierre ajustaba las últimas capas de tela alrededor de su cuerpo, ella observaba su reflejo en el espejo de cuerpo entero
y apenas reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. El vestido era una obra maestra en seda azul medianoche, diseñado específicamente para celebrar, no esconder, su embarazo. La tela fluía como agua alrededor de sus curvas, con bordados en plata que captaban la luz con cada movimiento. El escote elegante realzaba sus hombros y escote, mientras la falda amplia caía en cascada hasta el suelo, creando una silueta majestuosa y real. Perfecto. Pierre dio un paso atrás, admirando su trabajo con visible satisfacción. Pareces una diosa de la fertilidad renacentista. Gregory se ahogará con su propia lengua cuando te vea. Dominique finalizaba el maquillaje con toques delicados, enfatizando los ojos verdes de Victoria con sombras en tonos de bronce y oro. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo y elegante, con algunos mechones sueltos, enmarcando su rostro a propósito. Listo. Dominique guardó sus pinceles. Ahora tienes que prometer que vas a entrar en ese salón como si fueras la dueña del lugar. Victoria tocó el collar de diamantes que Margaret había insistido en que usara, una herencia de la abuela que rara vez salía de la caja fuerte. Sus manos aún temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de una energía nueva que pulsaba en sus venas. Rabia y determinación se mezclaban en proporciones iguales. Marcus se aclaró la garganta, devolviendo la atención a los documentos esparcidos sobre la mesa. Victoria, necesitamos discutir qué quieres hacer con los hallazgos financieros. Tengo pruebas suficientes para abrir un proceso contra Gregory, tanto penal como civil. La mención del nombre de su marido trajo de vuelta la cruda realidad de la situación. Victoria caminó hasta la ventana, observando cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el puerto de Charleston. Barcos se mecían suavemente en el agua, ajenos al drama humano que se desarrollaba en la mansión. ¿Cuánto desvió?, preguntó sin volverse. Poco más de 2 millones a lo largo de los últimos 18 meses. Transferencias lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas inmediatas, pero consistentes. Es inteligente, cubrió bien sus rastros, pero no lo suficiente. Victoria cerró los ojos. 2 millones de dólares que deberían haber construido el centro de maternidad para madres necesitadas. 2 millones que ella había ayudado a recaudar, evento tras evento, cena tras cena, hablando con donantes y escribiendo propuestas hasta altas horas de la noche. ¿A dónde fue el dinero? Marcus vaciló antes de responder. Una cuenta offshore en las Islas Caimán, a nombre de una empresa fantasma. Todavía estoy rastreando, pero creo que es un fondo que Gregory está reuniendo para una nueva vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Una nueva vida. Con Cassandra, presumiblemente. Mientras Victoria criaba a su hijo sola, Gregory planeaba su futuro con otra mujer usando dinero robado de niños necesitados. Él estará en la gala hoy. Victoria se giró, su voz ahora firme y fría. Con ella, a su lado, presentando a Cassandra como si fuera la compañera de su vida. Mientras todos creen que estoy en casa, demasiado enferma para asistir. Margaret se acercó, poniendo una mano en el hombro de su amiga. Y es exactamente por eso que vas a aparecer y mostrar la verdad. No sobre el romance, no sobre el dinero todavía, sino sobre quién eres realmente. Deja que Charleston vea la fuerza que tienes. Victoria miró de nuevo su reflejo. La mujer en el espejo no era la misma que Gregory había dejado atrás esa mañana. Había poder en esa figura, una dignidad que el embarazo no había disminuido, sino amplificado. Quiero hacer más que solo aparecer. Victoria caminó de vuelta a la mesa donde los documentos estaban esparcidos. Marcus, esa cuenta que mi padre estableció para mí cuando falleció, ¿cuánto tiene disponible? El abogado consultó sus archivos mentales. Alrededor de 7 millones, después de las inversiones de este trimestre. ¿Por qué? Una sonrisa lenta se formó en los labios de Victoria. Porque voy a hacer una donación esta noche. 5 millones de dólares para la fundación, específicamente designados para el centro de maternidad. Delante de todos, dedicado a mi hijo que está por nacer. El silencio que siguió fue roto por Margaret, soltando una risa incrédula. Eres un genio brillante y vengativo.
No es venganza. Victoria tocó su vientre, sintiendo al bebé moverse como si aprobara el plan. Es justicia. Es garantizar que el proyecto que soñamos se haga realidad, independientemente de lo que Gregory haya hecho. Y sí, también es mostrarle que no lo necesito para marcar la diferencia, que nunca lo necesité. Marcus tomaba notas frenéticamente. Voy a preparar los documentos para la transferencia. ¿Quieres anunciarlo públicamente? Quiero subir al escenario durante la presentación de donantes y hacer el anuncio personalmente. ¿Puedes organizar eso? Considerando que eres cofundadora de la organización beneficiada y estás a punto de convertirte en la mayor donante individual de la noche. Creo que puedo arreglarlo. Marcus sonrió, un brillo de admiración en sus ojos. Las siguientes 2 horas pasaron en un torbellino de preparativos. Marcus hizo llamadas, organizando los detalles legales y coordinando con los organizadores del evento. Margaret ayudó a Victoria a practicar su caminata con los zapatos de tacón modificados que Pierre había proporcionado, diseñados para la comodidad sin sacrificar la elegancia. Dominique hizo los retoques finales en el maquillaje, asegurándose de que Victoria pudiera enfrentar las luces fuertes del salón sin parecer exhausta. Cuando el reloj marcó las 7, un coche negro esperaba en la entrada de la mansión. No el Mercedes de Gregory, sino una limusina que Margaret había alquilado especialmente para la ocasión. «Mereces una entrada digna de una reina», había dicho su amiga con firmeza. Mientras Victoria bajaba los escalones de la entrada de su casa, el chófer abrió la puerta con una reverencia respetuosa. El interior de la limusina era lujoso y espacioso, perfecto para acomodar su vestido sin arrugarlo. Margaret entró detrás de ella, al igual que Marcus, quien llevaba una carpeta de cuero que contenía todos los documentos necesarios para el anuncio de la noche. «¿Estás segura de esto?», preguntó Margaret cuando el coche comenzó a moverse. «Una vez que cruces esas puertas, no habrá vuelta atrás. Gregory sabrá que lo has descubierto, que ya no eres la esposa complaciente que él imagina que puede ignorar». Victoria miró por la ventana, observando Charleston pasar en un borrón de luces e historia. Esta ciudad había sido su hogar durante toda su vida. Conocía cada calle, cada plaza, cada secreto susurrado en los círculos sociales de la élite. Y esos mismos círculos estaban a punto de presenciar algo que sería comentado durante años. «Estoy absolutamente segura». Su mano descansó protectoramente sobre su vientre. «No estoy haciendo esto solo por mí. Lo estoy haciendo por mi hijo. Él merece crecer viendo a su madre con dignidad, no escondida como un secreto vergonzoso. Y los niños a quienes nuestra fundación sirve merecen el centro de maternidad que prometimos». El coche siguió por Broad Street, pasando por mansiones históricas iluminadas y jardines perfectamente cuidados. Victoria reconoció varias de las direcciones, casas de amigos y conocidos que estarían en el evento. ¿Cuántos de ellos habían notado la creciente ausencia de Gregory de las funciones familiares? ¿Cuántos sospechaban la verdad pero elegían el silencio conveniente de la sociedad educada? ¿Gregory mencionó que ya llegaron?, preguntó Marcus revisando su teléfono. «Llegaron hace 40 minutos. Él publicó una foto con Cassandra en la entrada principal. Ella lleva un vestido rojo». Victoria no pidió ver la foto. No la necesitaba. Podía imaginarlo perfectamente. Gregory en su smoking impecable, Cassandra radiante a su lado, ambos sonriendo para las cámaras como la pareja perfecta, mientras la esposa embarazada supuestamente languidecía en casa. La limusina giró en Meeting Street, acercándose al Historic Charleston Hotel, donde la gala se celebraba todos los años. Victoria podía ver las luces, oír el murmullo distante de la multitud, sentir la energía del evento más importante de la temporada social. Su corazón se aceleró, pero no de miedo. Era anticipación. Había algo liberador en saber la verdad, en tener pruebas concretas de la traición y el robo. Ya no necesitaba cuestionar su cordura o culparse por los cambios en Gregory. La culpa nunca había sido suya. 2 minutos, anunció el chófer. Margaret tomó la mano de Victoria, apretándola con fuerza. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Siempre lo has sido. Solo estabas esperando el momento adecuado para darte cuenta de ello».
Victoria le devolvió el apretón, agradecida por la amistad que había permanecido constante cuando todo lo demás en su vida se desmoronaba. Miró una vez más su reflejo en la ventana oscura del coche. La mujer que la miraba de vuelta era una guerrera vestida de seda y diamantes, lista para reclamar su lugar y su dignidad. La limusina permaneció parada por un momento que pareció extenderse por la eternidad. Victoria podía oír el murmullo de la multitud afuera, el sonido de risas y conversaciones animadas mezclado con la música suave que escapaba por las puertas abiertas del salón de baile. Su corazón latía fuerte, pero había una claridad en su mente que no experimentaba desde hacía meses. ¿Lista? Margaret le sostuvo la mano una vez más, sus ojos transmitiendo ánimo y admiración a partes iguales. Victoria asintió, y el chófer finalmente abrió la puerta. El aire nocturno de Charleston la envolvió, trayendo consigo el perfume característico de las magnolias que florecían en los jardines del hotel. Aceptó la mano extendida del chófer y emergió de la limusina con una gracia que se sorprendió incluso a sí misma. El movimiento atrajo una atención inmediata. Personas que conversaban cerca de la entrada se detuvieron a mitad de sus frases, con los ojos volviéndose hacia la figura majestuosa que surgía. Victoria reconoció rostros familiares, amigos y conocidos de años de eventos sociales. Vio sorpresa, admiración y algo que se pareció mucho a la vergüenza pasar por los rostros de algunos que ciertamente habían cuestionado su ausencia más temprano. Eleanor Hastings, presidenta del comité organizador de la gala, fue la primera en acercarse. Sus ojos estaban desorbitados por el shock, pero rápidamente recompuso su expresión en una cálida sonrisa. «Victoria, Dios mío, estás absolutamente radiante». Eleanor la abrazó con cuidado, consciente de su vientre prominente. Gregory mencionó que estabas indispuesta. «Me alegra tanto que hayas podido venir». Victoria notó la vacilación en la voz de Eleanor, la forma en que sus ojos rápidamente escanearon el ambiente, probablemente buscando a Gregory. La verdad comenzaba a dibujarse en la mente de la mujer mayor. Victoria podía verlo. «Me siento maravillosa, de hecho». Victoria mantuvo su voz ligera, pero firme. «No me perdería este evento por nada. ¿Sabes cuánto significa esta causa para mí?» Otros invitados comenzaron a acercarse, formando un pequeño círculo alrededor de Victoria. Saludos y elogios fluían, pero ella notaba las miradas furtivas, las expresiones confusas. Todos habían visto a Gregory llegar más temprano con otra mujer. Todos habían creído la historia de la esposa enferma en casa. Margaret permaneció a su lado como una guardaespaldas silenciosa, mientras Marcus se alejaba discretamente para coordinar los detalles del anuncio planeado. Victoria aceptó cada saludo con elegancia, su mano ocasionalmente descansando en su vientre, en un gesto inconsciente que enfatizaba su maternidad inminente en lugar de esconderla. «Deberíamos entrar», me sugirió Margaret después de unos minutos. «La cena ya debe estar siendo servida». Victoria asintió, y juntas comenzaron a caminar hacia las puertas dobles que llevaban al gran salón de baile. El Historic Charleston Hotel era una joya de la arquitectura sureña, con sus techos altos decorados con frescos elaborados y candelabros de cristal que proyectaban patrones de luz danzantes sobre los invitados. El salón principal estaba abarrotado, con más de 300 personas vestidas con sus mejores galas, circulando entre mesas decoradas con arreglos florales extravagantes. La entrada de Victoria no pasó desapercibida. Como una ola, las conversaciones fueron cesando a medida que la gente la notaba. El silencio se extendió por el salón en ondas concéntricas, hasta que pareció que el propio aire se había congelado. Todos los ojos estaban fijos en ella, en la forma en que el vestido azul medianoche captaba la luz, en la dignidad con que se movía a pesar del embarazo avanzado, en la expresión serena pero determinada en su rostro. Y entonces Victoria lo vio. Gregory estaba cerca de la barra, una copa de champán en la mano, Cassandra a su lado con el vestido rojo que Margaret había mencionado. Él se había vuelto al notar el silencio repentino y ahora estaba completamente paralizado, su rostro perdiendo todo color. La copa en su mano tembló visiblemente,
el champán casi desbordándose por el borde. Cassandra también la vio, y algo pasó por su rostro que Victoria identificó como puro pánico. La mujer más joven dio un paso instintivo para alejarse de Gregory, como si la distancia física pudiera de alguna manera deshacer la obvia asociación entre ellos. Victoria no desvió la mirada. Mantuvo la cabeza erguida y continuó caminando, aceptando el brazo que Margaret ofrecía más, como una cuestión de elegancia que de necesidad. Se movió por el salón como un barco atravesando aguas tranquilas, consciente de cada mirada, cada susurro, pero negándose a demostrar cualquier incomodidad. Victoria. La voz de Gregory la alcanzó cuando pasó cerca de él. Había una nota de desesperación que ella nunca había oído antes. Yo no. ¿Qué haces aquí? Se detuvo, girándose para encararlo con una expresión de ligera sorpresa, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. Estoy en la gala benéfica del Hospital Infantil de Charleston, Gregory. ¿Dónde más estaría? Esta es una causa que ambos apoyamos. ¿Recuerdas? El uso deliberado del pasado en el verbo no pasó desapercibido. Gregory abrió la boca, luego la cerró, claramente sin saber cómo responder. A su lado, Cassandra parecía querer desaparecer en el suelo de mármol pulido. Dijiste que estabas enferma. Las palabras salieron débiles, acusatorias. Victoria inclinó ligeramente la cabeza. No, querido. Tú dijiste que yo estaba enferma. Yo nunca estuve de acuerdo con esa narrativa. Dejó que las palabras flotaran por un momento antes de continuar. Pero qué descortés de mi parte. ¿No me vas a presentar a tu acompañante? El silencio alrededor de ellos ahora era absoluto. Las personas cercanas habían abandonado cualquier pretensión de no estar escuchando. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño drama que se desarrollaba cerca de la barra. Cassandra encontró su voz primero, extendiendo una mano temblorosa. Cassandra Whitmore. Trabajo con Gregory. Él necesitaba a alguien para representar los intereses comerciales de la empresa esta noche. Victoria aceptó la mano brevemente, notando lo fría y húmeda que estaba. ¡Qué dedicada eres, sacrificando tu sábado por la noche por intereses comerciales! Había un toque de ironía en su voz, que dejaba claro que ella sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Y usando un vestido tan deslumbrante solo para networking. Impresionante. Margaret tosió discretamente, ocultando lo que claramente era una risa. Cassandra retiró su mano como si se hubiera quemado, sus mejillas ahora lo suficientemente rojas como para combinar con su vestido. Necesitamos hablar. Gregory encontró su voz, sujetando el brazo de Victoria con más fuerza de lo necesario. En privado. Victoria miró su mano en su brazo, luego de vuelta a su rostro. Creo que no. Estoy aquí para disfrutar del evento y apoyar una causa maravillosa. Si querías una conversación privada, tal vez deberías haber pensado en eso antes de salir de casa esta mañana. Ella se soltó de su agarre con un movimiento suave pero firme. Luego continuó hacia la mesa donde Margaret ya la estaba guiando. Era una mesa prominente, cerca del escenario, reservada para los principales donantes y miembros de la Junta. El lugar de Victoria por derecho propio, considerando su trabajo con la fundación. Mientras se sentaba, Victoria notó que toda la atmósfera del salón había cambiado. Las conversaciones gradualmente se reanudaron, pero ahora cargadas con una energía diferente. Miradas curiosas se dirigían entre su mesa y donde Gregory permanecía, aún pareciendo conmocionado y desorientado. Cassandra había desaparecido discretamente, probablemente en busca de refugio en el baño de mujeres. Eso fue magistral. Margaret susurró, llenando el vaso de Victoria con agua. Lo destruiste con solo unas pocas palabras educadas. Victoria no se sintió triunfante, sin embargo. Mirando al hombre que una vez había amado, ahora visiblemente desmoronándose al otro lado del salón, solo sintió una profunda tristeza. No por él, sino por lo que ellos habían sido. Por la promesa de un futuro que nunca se haría realidad, por la familia que había imaginado construir. Pero también había algo nuevo, una sensación de liberación, como si cadenas invisibles hubieran sido rotas. Ya no era la esposa complaciente,
esperando en casa mientras era traicionada y robada. Era Victoria Ashford, empresaria, filántropa y pronto madre, y estaba reclamando su lugar en el mundo en sus propios términos. Marcus apareció a su lado, inclinándose para susurrarle al oído. Todo está organizado. Serás la última en hacer un anuncio. Después de que los otros donantes principales sean reconocidos. Será el momento perfecto. Victoria asintió, su mano descansando en su vientre mientras sentía a su hijo moverse. Era como si él pudiera sentir la energía de la noche, la importancia del momento. Pensó en todos los niños que el centro de maternidad ayudaría, todas las madres que tendrían acceso a cuidados que de otra manera no podrían pagar. Esto era más grande que Gregory, más grande que su traición. Se trataba de crear algo significativo, dejar un legado del que su hijo algún día podría sentirse orgulloso. La cena comenzó a servirse, y Victoria se forzó a comer, consciente de que necesitaba mantener sus fuerzas. A su alrededor, la gente se acercaba a su mesa para saludarla, cada interacción fortaleciendo su presencia y haciendo imposible ignorar su participación en el evento. Cada conversación era una pequeña victoria, una reafirmación de su lugar en esta comunidad que ella había ayudado a construir. Gregory permaneció notablemente distante, sentado en una mesa al fondo del salón. Victoria lo veía ocasionalmente mirando en su dirección, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Se preguntó qué estaría pensando, si había algún arrepentimiento en su corazón o solo rabia por tener sus planes expuestos. Cuando los postres fueron servidos y retirados, Eleanor Hastings subió al escenario, dando inicio a la parte de la noche dedicada a reconocer a los donantes. Victoria sintió su corazón acelerarse, sus manos apretando la servilleta en su regazo. Este era el momento que lo cambiaría todo. Eleanor Hastings ajustó el micrófono en el podio, su voz haciendo eco suavemente por el salón de baile ahora silencioso. Victoria observaba desde su lugar privilegiado, mientras la presidenta del comité comenzaba a agradecer a los patrocinadores y donantes que hicieron posible el evento. Cada palabra parecía arrastrarse, el tiempo moviéndose como miel espesa, mientras Victoria esperaba su momento. Esta noche celebramos no solo la generosidad de nuestra comunidad, sino el compromiso compartido de garantizar que cada niño en Charleston tenga acceso a la atención médica que merece. Eleanor gesticulaba elegantemente, su experiencia con discursos públicos evidente en cada movimiento calculado. Tenemos algunos anuncios especiales de nuestros principales donantes que harán que esta noche sea verdaderamente memorable. Victoria sintió a Margaret apretar su mano debajo de la mesa. A su lado, Marcus revisaba discretamente los documentos en su carpeta, asegurándose de que todo estaba en orden. A través del salón, Victoria podía ver a Gregory sentado rígidamente en su silla, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa. Cassandra había regresado, pero mantenía una distancia perceptible de él ahora, como si la proximidad física pudiera incriminarla aún más a los ojos de los espectadores curiosos. El primer donante fue William Sutherland, propietario de una cadena de concesionarios de automóviles, quien anunció una contribución de $250,000 para el ala pediátrica. Aplausos educados llenaron el salón mientras él bajaba del escenario, saludando a la gente a lo largo del camino de regreso a su mesa. Luego vino Patricia Montgomery, heredera de una fortuna inmobiliaria, prometiendo $500,000 para equipos médicos de última generación. Cada anuncio elevaba el nivel, y Victoria podía sentir la expectación creciendo en el salón. Esta era la parte favorita de la noche para muchos de los presentes. El momento de demostrar riqueza y generosidad en igual medida, donde el estatus social se medía no solo en dólares, sino en la disposición de exhibirlos públicamente por una buena causa. Y ahora, Eleanor hizo una pausa dramática, consultando sus notas. Tengo el placer de invitar al escenario a alguien que ha sido fundamental para el éxito de nuestros programas de alcance comunitario. Una mujer cuya dedicación a los niños desfavorecidos de Charleston ha sido nada menos que ejemplar. Por favor, recibamos a Victoria Ashford. El salón estalló en aplausos,
más entusiastas que los anteriores. Victoria reconoció la curiosidad detrás de la ovación, todos queriendo ver qué diría, cómo se comportaría después de su dramática entrada más temprano. Se levantó con cuidado, consciente de cada ojo fijo en ella, y comenzó a caminar hacia el escenario. Cada paso era deliberado, medido. El vestido azul medianoche fluía a su alrededor como agua, los bordados en plata capturando la luz de las arañas de cristal. Su mano descansaba suavemente sobre su vientre, no en un gesto de incomodidad, sino de protección y orgullo. Era una madre a punto de dar a luz, y no había vergüenza en ello, solo poder y propósito. Al pasar por la mesa de Gregory, Victoria no miró en su dirección. No lo necesitaba. Podía sentir la tensión irradiando de él, imaginar el pánico creciendo a medida que empezaba a entender lo que estaba a punto de suceder. Él conocía los números de la fundación, sabía cuánto había desviado. Debía estar calculando frenéticamente, intentando descubrir si ella lo había descubierto, si este anuncio sería su ruina pública. Victoria subió los 3 escalones hasta el escenario con la ayuda de un atento empleado. Luego caminó hasta el podio donde Eleanor la esperaba con una cálida sonrisa. Las dos mujeres se abrazaron brevemente antes de que Eleanor cediera el micrófono y bajara, dejando a Victoria sola bajo los focos. Por un momento, Victoria se quedó allí, permitiendo que el silencio se estableciera. Sus ojos recorrieron el salón, haciendo contacto visual con rostros familiares, personas que ella conocía desde hacía años, cuyas vidas se entrelazaban con la suya a través de incontables eventos sociales e iniciativas comunitarias. Estas eran su gente, su comunidad, y ella no permitiría que la traición de Gregory la alejara de ellas. Buenas noches. Su voz salió clara y firme, amplificada por el sistema de sonido. Cuando desperté esta mañana, no estaba segura de si conseguiría estar aquí esta noche. No por razones médicas, como algunos habrán oído. Hizo una pausa, permitiendo que una leve sonrisa tocara sus labios, sino porque estaba cuestionando mi lugar en esta comunidad que tanto amo. Victoria vio a varias personas inclinarse hacia adelante en sus sillas, completamente absortas. En la periferia de su visión, notó que Gregory palidecía. El embarazo cambia a una mujer de maneras que van mucho más allá de lo físico. Transforma nuestra perspectiva, nuestras prioridades, nuestra comprensión de lo que realmente importa. En los últimos meses, he tenido que enfrentar verdades difíciles sobre relaciones que creía sólidas, sobre personas que pensé que me valoraban. Su mano acarició suavemente su vientre. Pero también he descubierto fuerzas que no sabía poseer y un amor más profundo de lo que imaginé posible. El silencio en el salón era absoluto. Victoria podía escuchar su propia respiración en el micrófono, sentir el peso de cientos de ojos fijos en ella. Pero no había miedo, solo claridad. Esta fundación que ayudé a crear hace 3 años nació de un sueño simple: garantizar que ningún niño en Charleston fuera privado de cuidados esenciales por falta de recursos. Trabajamos incansablemente, todos nosotros, gesticuló hacia el salón, incluyendo a los donantes y voluntarios, para hacer realidad ese sueño. Construimos 3 centros comunitarios, ofrecimos miles de consultas médicas gratuitas, vacunamos a niños que de otra manera no habrían tenido acceso. Victoria hizo una pausa, permitiendo que el orgullo colectivo por esos logros llenara el espacio. Vio cabezas asintiendo, sonrisas de aprobación. Estos eran logros que todos habían contribuido a alcanzar. Pero hay un proyecto que ha estado cerca de mi corazón desde que descubrí que estaba esperando a mi hijo. Un centro de maternidad dedicado a proporcionar cuidados prenatales y posparto para madres de bajos ingresos. Un lugar donde mujeres como yo, pero sin los recursos que tengo, puedan recibir el apoyo que merecen durante el viaje más transformador de sus vidas. Victoria notó que varias mujeres del público se secaban las lágrimas, conmovidas por la pasión en su voz. Respiró hondo, preparándose para el próximo momento crucial. Desafortunadamente, descubrí recientemente que los fondos que habíamos recaudado para este proyecto fueron desviados.
$2 millones que deberían haber construido el centro simplemente desaparecieron. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Victoria vio a Gregory levantarse abruptamente, su rostro ahora rojo. No voy a entrar en detalles esta noche sobre cómo o por quién sucedió esto. Las autoridades apropiadas están investigando, y confío en que se hará justicia. El salón estalló en conversaciones bajas, cabezas girándose para mirar en todas direcciones, intentando identificar al culpable. Marcus había hecho bien su trabajo, asegurándose de que todos supieran que Gregory era codirector de la fundación, haciendo las implicaciones obvias para cualquiera que prestara atención. Victoria levantó la mano, pidiendo silencio. Pero no estoy aquí esta noche para enfocarme en lo que se perdió. Estoy aquí para garantizar que el sueño del centro de maternidad se haga realidad, independientemente de los obstáculos. Hizo una pausa, dejando que la expectación creciera. Por eso tengo el placer de anunciar una donación personal de $5 millones para la construcción y operación del centro de maternidad Ashford. Por un momento, hubo un silencio absoluto mientras las mentes procesaban el número. $5 millones. Era más del doble de lo que había sido robado, más que cualquier donación individual en la historia del evento. Entonces, el salón irrumpió en aplausos ensordecedores, personas levantándose de sus sillas en una ovación espontánea. Victoria esperó a que la conmoción disminuyera antes de continuar, sus palabras finales cuidadosamente elegidas. Dedico esta donación a mi hijo que está por nacer, con la esperanza de que crezca en un mundo donde nos cuidemos unos a otros, donde protejamos a los más vulnerables, y donde nunca permitamos que el egoísmo de unos pocos destruya los sueños de muchos. Que el centro de maternidad Ashford sea un faro de esperanza para todas las madres que necesitan apoyo, recordándoles que son fuertes, valiosas y merecedoras de dignidad en cada etapa de su viaje. Los aplausos se reanudaron, aún más intensos. Victoria vio a Margaret de pie, lágrimas rodando libremente por el rostro de su amiga. Marcus asentía con aprobación, su carpeta de documentos segura bajo el brazo. Alrededor del salón, la gente se levantaba, aplaudiendo no solo la donación, sino la valentía, la gracia bajo presión, la negativa a ser menospreciada u ocultada. Pero Victoria buscó solo un rostro. Gregory permanecía sentado, aislado en un mar de gente de pie, su rostro una máscara de horror y derrota. Cassandra había desaparecido por completo, su silla vacía como un testimonio silencioso de su complicidad y cobardía. Él finalmente levantó los ojos, encontrándose con los de Victoria a través de la distancia. Y en ese momento, ambos entendieron que todo había cambiado irrevocablemente. Victoria descendió del escenario bajo una lluvia continua de aplausos, recibiendo abrazos de Eleanor y otros miembros de la junta. La gente se acercaba de todos lados, queriendo saludarla, elogiarla, asociarse a este momento de triunfo. Ella aceptaba cada interacción con gracia, incluso mientras sentía que la fatiga comenzaba a pesar en sus extremidades. Cuando finalmente consiguió regresar a su mesa, Margaret la envolvió en un abrazo apretado. «Estuviste perfecta, absolutamente perfecta». Marcus sonreía ampliamente, algo raro para el abogado normalmente serio. «Los documentos ya están todos archivados. La donación es oficial, y ya tengo a 3 reporteros pidiendo entrevistas sobre el anuncio». Victoria se hundió en su silla, permitiéndose finalmente relajarse. Su hijo pateó vigorosamente, como si estuviera celebrando también, y ella no pudo evitar una sonrisa. Lo había logrado. No solo había confrontado a Gregory y reclamado su lugar, sino que había garantizado que algo bueno, algo duradero, nacería de esta noche de revelaciones. A través del salón, vio a Gregory levantarse y caminar rápidamente hacia la salida, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones bajo las miradas de todos los que ahora sabían la verdad. Victoria sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación de liberación. Ella era libre. La luz de la mañana siguiente encontró a Victoria sentada en el porche de su mansión en Battery Street, una taza de té de manzanilla enfriándose entre sus manos.
Había dormido poco, su cuerpo exhausto de la noche anterior, pero su mente se negaba a descansar. Las horas después de la gala habían sido un torbellino de emociones que aún procesaba, cada momento repitiéndose en su memoria como escenas de una película que había visto pero no podía creer que hubiera protagonizado. Gregory no había regresado a casa, ni siquiera había llamado. Su silencio era ensordecedor, una confirmación final de que el matrimonio que ella había intentado salvar ya estaba muerto hacía meses, quizás años. Victoria se tocó el vientre, sintiendo al bebé moverse con sus primeros movimientos matutinos, y se preguntó cómo le explicaría todo esto a su hijo cuando creciera. ¿Cómo describiría al padre que lo había abandonado incluso antes de nacer? El teléfono a su lado vibró por 20ª vez esa mañana. Victoria miró la pantalla, viendo más mensajes llegando en oleadas constantes. Algunos eran de apoyo, de amigos genuinos conmocionados por las revelaciones de la noche anterior. Otros eran curiosos, disfrazados de preocupación pero claramente buscando detalles jugosos para alimentar la máquina de chismes que era la alta sociedad de Charleston. Y estaban esos pocos mensajes hostiles, de personas que veían su exposición pública de Gregory como una traición a las normas no escritas de su clase social, donde los problemas matrimoniales deberían resolverse discretamente, lejos de miradas indiscretas. Victoria las ignoró todas. No tenía energía para actuaciones sociales esta mañana, para elegir palabras cuidadosamente y mantener las apariencias. Por primera vez en su vida adulta, se permitió simplemente existir sin preocuparse por lo que otros pensarían. El sonido de un coche en la entrada la sacó de sus pensamientos. Victoria se levantó con dificultad, caminando hasta la ventana para ver quién llegaba tan temprano. Un sedán negro que reconoció inmediatamente como perteneciente a Marcus se detuvo frente a la casa. El abogado salió, seguido por una mujer que Victoria no reconoció, vestida formalmente con una carpeta ejecutiva bajo el brazo. Momentos después, el timbre sonó. Victoria abrió la puerta para encontrar a Marcus con una expresión seria pero no desagradable. «Disculpa aparecer sin avisar», dijo él, «pero hay novedades que necesitan tu atención inmediata. Ella es Diane Foster, investigadora financiera que contraté para examinar más a fondo las finanzas de la fundación». Victoria los invitó a pasar, guiándolos hasta la sala de estar donde se sentaron alrededor de la mesa de centro. Diane abrió su carpeta, revelando pilas de documentos y hojas de cálculo que le hicieron doler la cabeza a Victoria solo de mirarlas. «Señora Ashford», Diane comenzó, su voz profesional pero amable. «Trabajé toda la noche analizando los registros que Marcus me proporcionó. Lo que descubrimos va más allá del desvío inicial que identificamos. Gregory fue sistemático y cuidadoso, pero también arrogante. Dejó rastros que alguien con el conocimiento adecuado podría seguir». Victoria sintió que su estómago se encogía. «¿Cuánto? ¿Cuánto en total desvió?» Diane intercambió una mirada con Marcus antes de responder. $3,5 millones a lo largo de 2 años. Las transferencias comenzaron siendo pequeñas, probando si serían notadas. Cuando no lo fueron, se volvió más audaz. El número dejó a Victoria mareada. $3,5 millones. Casi la mitad de todo lo que habían recaudado desde la fundación de la organización. ¿Cuántos niños podrían haber sido ayudados con ese dinero? ¿Cuántas vidas mejoradas? ¿A dónde fue? Victoria escuchó su propia voz como si viniera de muy lejos. Múltiples cuentas offshore, todas eventualmente fluyendo hacia una cuenta principal en las Islas Caimán. Pero aquí está la parte interesante. Diane deslizó otro documento por la mesa. La cuenta tiene 2 titulares, Gregory Ashford y Cassandra Whitmore. Victoria absorbió esa información en silencio. Entonces no era solo un romance. Era una sociedad, planeada y ejecutada con frialdad calculada. Habían robado juntos, conspirado juntos, construido un futuro juntos con dinero robado de niños vulnerables. Hay más. Marcus se inclinó hacia adelante, con su expresión sombría. Gregory contactó a un abogado de divorcios anoche, justo después de dejar la gala. Está preparando documentos que lo retratan como víctima de un matrimonio abusivo, alegando que tú lo controlabas financieramente y lo aislabas socialmente.
Victoria se habría reído si la situación no hubiera sido tan absurda y dolorosa. ¿Está intentando hacerse la víctima? ¿Después de todo lo que hizo? Es una estrategia común, explicó Diane. Atacar primero, controlar la narrativa. Si consigue convencer a un juez de que fue coaccionado o manipulado, puede potencialmente reducir su responsabilidad criminal y proteger sus activos en el divorcio. Victoria se levantó, caminando hasta la ventana que daba al jardín. Las rosas que había plantado en primavera estaban floreciendo, manchas vibrantes de rojo y amarillo contra el verde exuberante. Las observó balancearse suavemente con la brisa matinal, encontrando una calma extraña en su simplicidad. Las rosas no traicionaban, no mentían, no robaban a niños inocentes. «¿Qué recomiendas?», preguntó sin volverse. Marcus se unió a ella en la ventana. «Demandamos, tanto criminalmente como civilmente. Lo que hizo es fraude claro, desvío de fondos de caridad. Con las pruebas que Diane ha reunido, tenemos un caso sólido. Se enfrentará a prisión, sin duda. ¿Y Cassandra? Ella es cómplice. También enfrentará acusaciones. El hecho de que la cuenta esté a su nombre lo hace inequívoco». Victoria cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que necesitaba tomar. Procesar a Gregory significaba hacerlo todo público, arrastrar el nombre Ashford por el fango, exponer los detalles sórdidos de su matrimonio fracasado al escrutinio público. Pero también significaba justicia para los niños robados. Significaba enviar un mensaje claro de que tales acciones tenían consecuencias. «Haz lo que sea necesario», dijo finalmente. «Demanda, por todo, pero con una condición». Marcus levantó una ceja. «¿Cuál?» «Todo el dinero recuperado irá directamente a la fundación, específicamente para el centro de maternidad y para compensar los proyectos que fueron retrasados a causa de su robo. No quiero un centavo para mí». «Victoria». Marcus le tocó el hombro suavemente. «Tienes derecho a una compensación. Él te engañó. Te robó a ti también. Lo sé, pero esto no es sobre dinero. Nunca lo fue». Victoria se volvió para encararlo, su determinación clara en sus ojos. «Es sobre garantizar que el bien que pretendíamos hacer aún suceda. Gregory puede haber robado fondos, pero no va a robar el propósito». Diane asintió con aprobación, cerrando su carpeta. «Voy a necesitar tu firma en algunos documentos para proceder con la investigación oficial, y debes estar preparada para su reacción. Hombres como Gregory rara vez aceptan las consecuencias sin luchar». Como si invocado por sus palabras, el teléfono de Victoria sonó. Miró la pantalla, viendo el nombre de Gregory parpadeando. Por un momento, consideró ignorar, pero algo la hizo atender. Quizás curiosidad sobre lo que él podría posiblemente decir. Quizás una necesidad de cierre. Victoria. Su voz era diferente, desprovista de la arrogancia habitual. Había pánico en ella, desesperación. «Necesitamos hablar. Por favor, dame una oportunidad para explicar». «¿Explicar qué, exactamente?» Victoria mantuvo su voz tranquila, consciente de que Marcus y Diane observaban. «¿Cómo robaste $3,5 millones a niños necesitados? ¿Cómo conspiraste con tu amante para construir una vida nueva mientras me humillabas? Tengo curiosidad por escuchar qué explicación preparaste». Silencio al otro lado de la línea. Luego, más bajo. «¿Tú sabías? Anoche, cuando hiciste ese anuncio, ¿ya sabías de todo?» «No de todo, pero lo suficiente». Victoria caminó de vuelta al sofá, sentándose cuidadosamente. «Lo suficiente para saber que el hombre con quien me casé ya no existe, si es que alguna vez existió. Puedo devolver el dinero». Las palabras salieron rápidas, desesperadas. «Todo. Simplemente no involucres a las autoridades. Piensa en lo que esto le hará a la reputación de la fundación, a tu nombre». Victoria casi sintió lástima por él. Casi. «Mi reputación sobrevivirá a la verdad, Gregory. La tuya no. Y la fundación será más fuerte por haber expuesto la corrupción en lugar de encubrirla. La gente respeta la integridad». «Victoria, por favor».
Ahora había lágrimas en su voz, reales o fabricadas. Ella no podía decirlo. Te lo pido como el padre de tu hijo. No destruyas nuestra familia así. La mención del bebé encendió algo en Victoria. No la compasión que Gregory esperaba, sino una rabia pura y cristalina. Destruiste nuestra familia en el momento en que decidiste que yo era una vergüenza por estar llevando a tu hijo. La destruiste cuando elegiste robar a niños vulnerables para financiar tu aventura. Yo solo me estoy negando a ocultar la destrucción que causaste. Me van a arrestar. Su voz se quebró. ¿Entiendes esto? Voy a la cárcel. Mi carrera, mi vida, todo acabado. Consecuencias, Gregory. Tú las creaste. Ahora vive con ellas. Victoria colgó antes de que él pudiera responder, sus manos temblándole solo ligeramente mientras dejaba el teléfono a un lado. Marcus la observaba con algo parecido a admiración. Eso fue difícil para ti. Sí. Victoria no vio sentido en mentir. Pero necesario. Él necesita entender que no hay negociación. No hay ruta de escape fácil esta vez. Diane colocó los documentos que necesitaban firma sobre la mesa. Victoria los leyó cuidadosamente, cada párrafo haciendo la situación más real, más definitiva. Su firma en cada página era un clavo en el ataúd de su matrimonio, pero también un paso hacia la justicia. Cuando los visitantes finalmente partieron, prometiendo mantenerla informada de cada desarrollo, Victoria se permitió un momento de debilidad. Se sentó en el suelo de la sala de estar, con la espalda apoyada en el sofá, y lloró. No por Gregory, no por el matrimonio, sino por el futuro que había imaginado y que nunca existiría. Por el padre que su hijo no tendría, por la familia que se había fragmentado incluso antes de formarse por completo. El bebé pateó fuerte, como si le estuviera recordando su presencia. Victoria colocó ambas manos sobre su vientre, sintiendo los movimientos de su hijo, y encontró fuerza en la vida que llevaba. Ella sería suficiente. Tendría que serlo. Madre y padre, protectora y proveedora, todo lo que este niño necesitaría. Margaret llegó al mediodía, trayendo comida casera y la presencia reconfortante que solo una verdadera amiga podía ofrecer. Se sentaron juntas en la cocina, Victoria picoteando una ensalada mientras Margaret relataba las repercusiones sociales de la noche anterior. Charleston no habla de otra cosa, dijo Margaret sirviéndote. La mitad de la gente te está canonizando. La otra mitad está escandalizada de que expusieras a Gregory públicamente. Pero incluso los críticos no pueden negar la generosidad de tu donación o la valentía que mostraste. Victoria revolvió la ensalada sin mucho apetito. No hice esto por valentía. Lo hice porque ya no podía vivir la mentira. Y eso, Margaret le tomó la mano por encima de la mesa. Es exactamente lo que lo hace valiente. Cuando la tarde se convirtió en noche, Victoria finalmente se permitió descansar. Subió a la habitación que pronto transformaría en guardería, observando los planes que había hecho, los colores que había elegido, los muebles que había encargado. Todo aún intacto, esperando la llegada de una nueva vida que lo cambiaría todo. Se acostó en la cama, con una mano descansando sobre su vientre, y por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. El camino por delante sería difícil, ella lo sabía. Habría batallas legales, juicios sociales, noches solitarias. Pero también estaría su hijo, la fundación reconstruida, una vida vivida con integridad en lugar de mentiras convenientes. Y quizás, solo quizás, eso fuera suficiente. La semana siguiente trajo cambios que Victoria nunca había anticipado. La historia se extendió más allá de los límites de Charleston, capturada por periodistas y blogueros que transformaron su gesto de dignidad en titulares sensacionalistas. Esposa embarazada expone a marido infiel en gala de caridad, proclamaban los títulos, acompañados de fotos de ella con el vestido azul medianoche, el vientre prominente desafiando la narrativa de vergüenza que Gregory había intentado imponer. Victoria permanecía en casa la mayor parte del tiempo, protegiéndose del circo mediático que se había instalado en Battery Street. Los reporteros acampaban fuera de los portones de la mansión, sus cámaras listas para capturar cualquier movimiento.
Ella los observaba desde la ventana del segundo piso. Pequeñas figuras determinadas a transformar su dolor en entretenimiento público. El teléfono sonaba incesantemente. Productores de programas matutinos queriendo entrevistas exclusivas, editores ofreciendo contratos de libros, incluso un agente de Hollywood sugiriendo que su historia sería perfecta para una película dramática. Victoria lo rechazaba todo educadamente cuando se dignaba a contestar. Su vida no era un producto para el consumo, no importaba cuánto ofrecieran. Marcus llegaba diariamente con actualizaciones sobre los procesos. Gregory había sido formalmente acusado de desvío de fondos de caridad y fraude, con una audiencia preliminar programada para la semana siguiente. Cassandra también enfrentaba acusaciones, aunque su abogado estaba intentando negociar un acuerdo, argumentando que ella había sido manipulada por Gregory. Victoria dudaba de eso, recordando la confianza con la que la mujer había entrado en su casa aquella mañana fatídica. Margaret se había convertido en su ancla, apareciendo todas las tardes con comida fresca y conversaciones que nada tenían que ver con escándalos o procesos. Hablaban sobre el bebé, sobre nombres que Victoria consideraba, sobre planes para la guardería que finalmente había comenzado a decorar. En esos momentos, la vida parecía casi normal, como si el mundo exterior no se estuviera desmoronando a su alrededor. Fue durante una de esas visitas que Margaret trajo noticias inesperadas. Se sentaron en el solarium, donde Victoria pasaba la mayor parte de las tardes, rodeada de plantas que cultivaba y libros que finalmente tenía tiempo para leer. «Recibí una llamada interesante hoy», comenzó Margaret, su tono cuidadoso. «De Amanda Hartwell. ¿Te acuerdas de ella?» Victoria frunció el ceño, buscando el nombre en su memoria. ¿La reportera investigativa? ¿La que expuso el escándalo de la Cámara de Comercio hace algunos años? Exactamente. Quiere hacer un reportaje sobre ti, pero no del tipo sensacionalista que las otras publicaciones están haciendo. Quiere contar la historia real sobre mujeres que enfrentan abuso financiero en relaciones, usando tu caso como ejemplo de valentía y recuperación. Victoria tomó un sorbo de té, considerando. Había rechazado tantas entrevistas, determinada a mantener algo de privacidad. Pero quizás hubiera valor en compartir su experiencia si pudiera ayudar a otras mujeres atrapadas en situaciones similares. ¿Cuántas esposas permanecían en silencio mientras sus maridos robaban, traicionaban, menospreciaban? ¿Cuántas creían que no tenían otra opción más que aceptar? «Dile que lo pensaré», Victoria finalmente respondió. «Pero con condiciones. Nada sobre Gregory, más allá de lo necesario para el contexto. El enfoque debe estar en cómo las mujeres pueden identificar y escapar del abuso financiero, no en alimentar el escándalo». Margaret sonrió, tomando su teléfono para enviar un mensaje. «Sabía que dirías eso. Es exactamente por eso que Amanda quiere hablar contigo. Ella ve más allá del drama superficial». El bebé pateó fuerte en ese momento, como si estuviera ofreciendo su propia aprobación. Victoria acarició su vientre, maravillada con lo activo que se había vuelto su hijo. El médico había dicho que podría nacer en cualquier momento, que ella debería estar preparada para carreras súbitas al hospital. Su maleta ya estaba lista en el armario, equipada con todo lo que las listas online decían ser esencial para una nueva madre. La idea de dar a luz sola la aterrorizaba en las horas tranquilas de la noche. No el dolor físico, sino el conocimiento de que Gregory no estaría allí, que su hijo entraría al mundo sin el padre presente. Intentaba convencerse de que era mejor así, que su ausencia era preferible a la presencia envenenada que él traería. Pero aún dolía esa pérdida de un futuro imaginado. Esa noche, incapaz de dormir, Victoria vagó por la mansión silenciosa. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, recordándole cuán grande era la casa, cuán diseñada para una familia que ahora nunca existiría. Se detuvo en la oficina de Gregory, la puerta cerrada desde que él se había ido, hacía más de una semana. Dudó. Luego empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba exactamente como él la había dejado. Papeles esparcidos sobre la mesa. Un bolígrafo Montblanc, abandonado junto a una taza de café a medio beber. Fotos de ellos enmarcaban las paredes,
mentiras congeladas en el tiempo. Victoria caminó hasta la estantería, observando los libros que Gregory había coleccionado, volúmenes sobre negocios y éxito y conquista. Se preguntó si alguna vez había leído alguno de ellos o si eran solo atrezo. Sus manos se deslizaron a lo largo de los lomos hasta encontrar algo fuera de lugar. Un libro de poesía, escondido entre tratados financieros. Victoria lo sacó, reconociéndolo inmediatamente. Pablo Neruda. El mismo volumen que Gregory había usado para cortejarla años atrás, leyendo versos sobre amor eterno bajo las estrellas de Carolina del Sur. Abrió la página marcada, esperando encontrar uno de los poemas que él solía recitar. Pero en lugar de eso, descubrió una carta. No dirigida a ella, sino a Cassandra. Las palabras saltaron de la página, cada una pequeña traición. Él había escrito sobre amor, sobre libertad, sobre finalmente poder ser él mismo sin las restricciones de un matrimonio que nunca debería haber sucedido. Victoria leyó cada palabra, forzándose a absorber la verdad completa. Gregory no la había amado. Quizás nunca lo había hecho. Ella había sido un accesorio apropiado, una esposa con las conexiones correctas y la apariencia adecuada para complementar sus ambiciones. Y cuando dejó de servir a ese propósito, cuando el embarazo la transformó en algo que él consideraba menos deseable, simplemente la descartó. La carta cayó de sus manos. Victoria se sentó en el suelo de la oficina, rodeada por los resquicios de una vida compartida que ahora reconocía como una ilusión. Las lágrimas llegaron, pero no eran de pérdida. Eran de rabia por la mujer que había sido, por la forma en que había permitido que Gregory definiera su valor, por la cantidad de sí misma que había sacrificado intentando ser suficiente para un hombre que nunca la mereció. Un movimiento en el jardín captó su atención. Victoria se levantó, caminando hasta la ventana. Allí, iluminada por la luz de la luna, una corza pastaba tranquilamente en la hierba perfectamente cortada. El animal se movía con gracia despreocupada, ajeno a los dramas humanos, enfocado solo en la simplicidad de existir. Victoria observó hasta que la corza desapareció en las sombras, dejando solo la noche tranquila. Había algo reconfortante en ese momento. Un recordatorio de que la vida continuaba independientemente de las traiciones personales, que el mundo seguía girando incluso cuando el suyo parecía haberse detenido. Salió de la oficina, cerrando la puerta firmemente detrás de sí. No regresaría allí. Ese espacio pertenecía a un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Subió a la habitación que había transformado en un santuario personal, donde ningún recuerdo de Gregory permanecía. Paredes pintadas de lavanda suave, cortinas que filtraban la luz matinal en tonos dorados, una cama cubierta con colchas que ella misma había elegido. En la guardería adyacente, el móvil que Margaret había ayudado a colgar giraba lentamente con la corriente de aire del sistema de calefacción. Pequeños elefantes de plata danzaban en círculos silenciosos, esperando al niño que pronto los observaría con ojos curiosos. Victoria se sentó en la mecedora, imaginando las noches que pasaría allí, acunando a su hijo para dormir, susurrándole historias y promesas. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Victoria dudó antes de abrir, temiendo que fuera otro reportero persistente, pero las palabras en la pantalla la tomaron por sorpresa. Victoria, soy Rebecca Chen. No sé si te acuerdas de mí de la fundación. Quería que supieras que todo el equipo te apoya. Lo que Gregory hizo fue imperdonable, pero tu valentía nos ha inspirado a todos. El centro de maternidad va a ser increíble. Gracias por no rendirte con nosotros. Más mensajes aparecieron mientras Victoria leía. Otras personas del equipo de la fundación, voluntarios, incluso algunas de las familias que habían sido ayudadas por los programas, todas expresando apoyo, gratitud, admiración. Victoria no se había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras hasta que aparecieron, recordándole que no estaba sola, que el trabajo que había hecho importaba, que su historia resonaba más allá de su propio círculo social privilegiado. Ella respondió a cada mensaje personalmente,
agradeciendo la amabilidad cuando podría haber encontrado juicio. Mientras escribía, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No perdón por lo que Gregory había hecho, sino un desprendimiento de las expectativas que había cargado. Él no definiría el resto de su vida. No mancharía la alegría de convertirse en madre. No destruiría el bien que ella había construido. El bebé pateó de nuevo, más insistente esta vez. Victoria colocó ambas manos en su vientre, sintiendo los movimientos que indicaban vida vibrante e impaciencia creciente. Faltaba tan poco ahora. Días, quizás horas. Y cuando su hijo llegara, Victoria estaría lista. No como la mitad de una pareja rota, sino como una mujer íntegra, madre completa, persona resiliente que había enfrentado tormentas y emergido más fuerte. Ella regresó a la cama, se acurrucó bajo las sábanas y por primera vez desde la noche de la gala, durmió profundamente, sin sueños sobre Gregory, sin ansiedades sobre el futuro, solo un descanso merecido y paz duramente conquistada. El dolor comenzó a las 3 de la mañana, un apretón profundo que arrancó a Victoria del sueño. Permaneció inmóvil por un momento, respirando a través de la contracción, sus manos encontrando instintivamente su vientre endurecido. Cuando pasó, miró el reloj, cronometrando como el médico le había indicado. 15 minutos después, otra oleada llegó, más intensa que la primera. Era la hora. Victoria llamó a Margaret, su voz sorprendentemente tranquila considerando el torbellino de emociones dentro de ella. La amiga llegó en menos de 20 minutos, aún en pijama debajo del abrigo, el cabello despeinado pero los ojos alerta y concentrados. ¿Puedes caminar? Margaret tomó la maleta ya preparada mientras Victoria se levantaba de la cama con cuidado. Sí, todavía están espaciadas. Otra contracción la interrumpió a mitad de la frase. Victoria se apoyó en la cómoda, respirando a través del dolor con una determinación que sorprendió a ambas. El viaje al hospital transcurrió en un borrón de semáforos nocturnos y calles vacías. Charleston dormía, ajena al hecho de que una vida estaba a punto de llegar al mundo. Victoria observaba la ciudad por la ventana, pensando en cómo todo había cambiado desde aquel día en la oficina de Gregory, cuando descubrió la primera evidencia de su traición. Parecía una eternidad, aunque solo habían pasado semanas. El hospital de maternidad Charleston la recibió con la eficiencia tranquila que caracterizaba las horas silenciosas de la madrugada. Enfermeras la guiaron a una sala de partos decorada para parecer menos clínica, con iluminación suave y paredes en tonos reconfortantes de verde menta. Margaret permaneció a su lado mientras el equipo médico la preparaba, monitoreando al bebé, verificando la dilatación, explicando qué esperar en las próximas horas. ¿Quieres que intente llamar a Gregory?, preguntó Margaret con ese hesitante cuando se quedaron solas. Él sigue siendo el padre. Merece saberlo. Victoria lo consideró por un largo momento. Parte de ella, la parte que aún recordaba al hombre que había amado, quería decir sí. Pero ese hombre ya no existía. Si es que alguna vez existió. El Gregory real estaba enfrentando acusaciones criminales, construyendo mentiras sobre abuso para protegerse, planeando un futuro con dinero robado y otra mujer. No. Su voz era firme. Él tomó su decisión. No va a convertir este momento en algo sobre él. Las horas que siguieron pusieron a prueba a Victoria de maneras que nunca había imaginado. El dolor se intensificaba en oleadas cada vez más cercanas, consumiendo todo su ser, hasta que nada existiera más allá de la necesidad primitiva de traer a su hijo al mundo. Margaret sostenía su mano, susurrando aliento, limpiando el sudor de su frente. La partera, una mujer jamaicana llamada Claudette con voz melodiosa y manos gentiles, la guiaba a través de cada contracción con una sabiduría nacida de décadas ayudando a nacer a los bebés. «Eres más fuerte de lo que crees», decía Claudette cada vez que Victoria cuestionaba si podría continuar. «Tu cuerpo sabe qué hacer, confía en él». Y Victoria confió. Confió cuando el dolor se volvió insoportable, cuando cada músculo gritaba pidiendo alivio, cuando parecía imposible continuar. Pensó en todas las mujeres que la precedieron,
Todas las madres que soportaron esto para traer vida al mundo. Pensó en las madres de bajos ingresos a quienes ayudaría el centro de maternidad, aquellas que enfrentarían esto sin los recursos y comodidades que ella tenía. Encontró fuerza en esa conexión, en ese hilo invisible que unía a todas las mujeres a través de la experiencia universal del nacimiento. Cuando el amanecer pintó el cielo en tonos de rosa y naranja, la voz de Claudette cambió, volviéndose más urgente. «Es hora de pujar, querida. Tu bebé está listo para conocer a su madre». Victoria pujó con todo lo que tenía, canalizando meses de dolor, traición, ira y determinación en puro esfuerzo físico. Margaret lloraba abiertamente a su lado, su mano siendo aplastada por el agarre de Victoria pero sin quejarse. La sala se llenó con sonidos de aliento, instrucciones médicas, y entonces, finalmente, el llanto agudo de un recién nacido. «Es un niño». Claudette levantó al bebé, aún conectado por el cordón umbilical, y lo colocó inmediatamente en el pecho de Victoria. Un niño hermoso y saludable. Victoria miró el rostro de su hijo por primera vez, y el mundo se detuvo. Todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, cada elección difícil y momento de duda, desapareció ante la perfección absoluta de este pequeño ser. Tenía los ojos cerrados, el rostro rojo y arrugado, las manitas diminutas abriéndose y cerrándose, y era de ella, completa, incuestionablemente de ella. «Hola, mi amor», susurró ella, las lágrimas corriéndole libremente. «Soy tu madre, y prometo que siempre serás amado, siempre serás valorado, siempre serás suficiente». Las siguientes horas transcurrieron en una neblina de exámenes posparto, intentos de amamantamiento y el tipo de agotamiento que Victoria nunca había experimentado. Pero entrelazada con la fatiga había una alegría pura que la sostenía. Ella nombró a su hijo Daniel, en honor a su padre que había perdido años atrás, un hombre que había ejemplificado integridad y amor incondicional. Margaret fotografió todo, capturando los primeros momentos de Daniel en el mundo. Victoria amamantándolo por primera vez, sus pequeños dedos envueltos en un mechón de su cabello. Victoria dormida con él en el pecho, ambos exhaustos pero en paz. El bebé acurrucado en su cuna hospitalaria, envuelto en una manta a rayas, ajeno al drama que había rodeado su nacimiento. El sol estaba alto cuando Victoria finalmente tuvo un momento tranquilo a solas con Daniel. El equipo médico se había retirado después de confirmar que ambos estaban bien, y Margaret había ido a buscar café, dándoles espacio. Victoria sostenía a su hijo, maravillada con el peso de él en sus brazos, con la forma en que se ajustaba perfectamente contra ella. «Tu padre no está aquí», dijo en voz baja, sintiendo la necesidad de reconocer la ausencia aunque Daniel fuera demasiado joven para entender. «Y eso dolerá a veces. Habrá preguntas para las que no tendré buenas respuestas. Pero te prometo, Daniel, que nunca dudarás que eres amado. Nunca sentirás que no eres suficiente. Y crecerás sabiendo que hacer lo correcto importa más que mantener las apariencias». El bebé bostezó, un movimiento minúsculo que hizo que el corazón de Victoria se derritiera. Lo observó dormirse, sus pequeños labios haciendo movimientos de succión incluso en sueños, y sintió que algo se asentaba dentro de ella. Propósito, claridad, una comprensión profunda de que cada decisión dolorosa de las últimas semanas la había llevado a este momento, preparándola para ser la madre que Daniel necesitaba. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Victoria esperaba que fuera Margaret regresando, pero en lugar de eso, Marcus entró, llevando un ramo de flores azules y un sobre grande. «Espero no estar interrumpiendo», dijo acercándose con ese excitante. «Margaret me envió un mensaje sobre el bebé. Quería felicitarte personalmente». Victoria sonrió, gesticulando hacia la silla junto a la cama. «¿Conoce a Daniel?» Marcus miró al recién nacido con la expresión de admiración torpe que los adultos sin hijos suelen tener alrededor de los bebés. «Es perfecto, Victoria. Absolutamente perfecto». «¿Qué hay en el sobre?» Victoria notó la forma en que lo sostenía, como si contuviera algo importante. Marcus dudó antes de entregárselo. «Los papeles finales del divorcio».
Gregory los firmó esta mañana. También renunció formalmente a todos los derechos parentales. Victoria absorbió esa información en silencio. Parte de ella esperaba sentir algo, dolor o ira, o al menos sorpresa. Pero solo había un vacío tranquilo donde esas emociones deberían haber estado. Gregory había tomado su última decisión, la final e irrevocable. Había elegido abandonar no solo a ella, sino al hijo que nunca conocería. Hay más, continuó Marcus, su voz cuidadosa. Como parte del acuerdo de confesión con la fiscalía, Gregory acordó devolver todo el dinero desviado. 3,5 millones serán transferidos de vuelta a la fundación en las próximas semanas. Él cumplirá 18 meses de prisión, seguidos de libertad condicional y horas de servicio comunitario. ¿Y Cassandra? 6 meses, y restitución completa de su parte. Ella también está cooperando totalmente con la investigación. Marcus colocó el sobre en la mesita de noche. Se acabó, Victoria. La parte legal, al menos. Eres libre, libre. La palabra resonaba en su mente mientras Victoria miraba al bebé en sus brazos. Era libre de la mentira del matrimonio, libre de la traición constante, libre del peso de sentirse inadecuada. Pero más importante aún, era libre para construir la vida que quería, para criar a su hijo de acuerdo con valores que realmente importaban, para ser auténtica de maneras que nunca se había permitido antes. Cuando Marcus salió, Victoria se levantó cuidadosamente y caminó hasta la ventana. Daniel aún seguro en sus brazos. Abajo, Charleston despertaba a un nuevo día. La gente caminaba por las calles históricas, yendo al trabajo, llevando a los niños a la escuela, viviendo vidas que continuaban independientemente de los dramas personales. Y en algún lugar de esa ciudad estaba el terreno donde se construiría el centro de maternidad Ashford, un legado tangible que perduraría por generaciones. Vamos a hacer cosas increíbles juntos, susurró a Daniel, su aliento empañando ligeramente el cristal. Vamos a construir algo que importe, y crecerás sabiendo que viniste del amor, aunque no del tipo que originalmente imaginé. La puerta se abrió de nuevo y Margaret entró, llevando café y una sonrisa radiante. ¿Cómo está mi ahijado favorito? Victoria se giró, y por primera vez en meses, sintió una sonrisa genuina iluminar su rostro. Está perfecto. Estamos perfectos. Y era verdad. No en el sentido de una vida sin problemas o un futuro garantizado, sino en la forma que importaba. Victoria tenía a su hijo, tenía su integridad, tenía el apoyo de verdaderos amigos y el conocimiento de que había sobrevivido a tormentas que podrían haberla destruido. Había desafíos por delante, ella lo sabía, noches solitarias y dudas sobre la maternidad en solitario. Explicaciones difíciles cuando Daniel fuera lo suficientemente mayor para preguntar sobre su padre. Batallas continuas en el tribunal de la opinión pública. Pero también había alegría. La primera risa de Daniel, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Estaba el centro de maternidad por completar, vidas que impactar, un legado que construir. Estaba la oportunidad de mostrarle a su hijo que la fuerza no significaba ausencia de dolor, sino el coraje de continuar a pesar de ello. Victoria se sentó de nuevo en la cama del hospital, Margaret ocupando el lugar a su lado, mientras ambas observaban a Daniel dormir. El sol de la mañana entraba por la ventana, pintándolo todo con luz dorada. Y en ese momento, rodeada de amor y posibilidad, Victoria comprendió que no solo había sobrevivido, había transformado la vergüenza en dignidad, la traición en propósito, la pérdida en renovación. El futuro se extendía ante ella, incierto pero prometedor. Y ella estaba lista para abrazarlo, no como la mujer rota que Gregory había intentado hacer de ella, sino como la mujer resiliente que siempre había sido, esperando solo el momento adecuado para emerger. Una madre, una filántropa, una superviviente. Una mujer que se negó a ser definida por la crueldad de otros y eligió, en cambio, definirse a través de su propia fuerza y compasión. Daniel se movió en sus brazos, sus ojos abriéndose brevemente para revelar unas iris azules que eventualmente cambiarían de color. Él la miró, realmente la vio,
y Victoria sintió el peso completo de la responsabilidad y el privilegio de la maternidad. Este pequeño ser dependía completamente de ella. Confiaba en ella para todo, y ella no lo decepcionaría. «Bienvenido al mundo, mi amor», susurró ella, besando su diminuta frente. «Va a ser una aventura increíble».